seguimos hablando acerca de los procesos divinos que Dios inicia en sus hijos para poderlos llevar a una unidad perfecta con Él y con sus propósitos. Y es importante que hoy podamos descubrir si estamos viviendo un proceso satánico, un proceso humano, un proceso del Padre Celestial, porque dependiendo de ese propósito o de ese proceso es que nosotros podemos alcanzar el propósito por el cual hemos nacido. Y vamos a hablar un poquito, Noé, acerca de esos propósitos por el cual el Señor nos procesa, porque la gente dice, bueno, el Señor nos procesa con la verdad, pero ¿para qué lo hace? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad de todo este proceso que el Señor está llevando con mi vida? Lo principal es que su diseño pueda ser implantado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Adán, cuando pecó, cuando cometió iniquidad, él trastornó todo el orden divino, todo el diseño marcado por el Padre Celestial. Yeshua viene y muere y resucita por nosotros y nos hace su tabernáculo para que su diseño sea implantado en nuestras vidas, pero permanecemos en un cuerpo corruptible que está ajustado a la perversión que hay en el mundo. ¿Qué hace el Padre Celestial? Que esa carga aún genética, emocional, espiritual que ha venido contigo y que está contaminada, cese para que su diseño pueda ser implantado y el antidiseño pueda ser arrancado de nuestras vidas. Otro de los propósitos por el cual el Señor nos procesa es porque nosotros somos instrumentos para Él poderse manifestar y establecer su diseño y su gobierno. Es decir, no solamente que se establezca en nosotros, como acaba de decir de mí, sino que nosotros podamos ser un instrumento para el establecimiento de esos diseños a nivel territorial. Cuando el Señor entra en un proceso es porque te está involucrando dentro de sus planes. Él te procesa porque te está metiendo en sus negocios. Jesús, Yeshua, estaba en los negocios del Padre desde muy joven y cuando tenía 12 años le dijo a su mamá, ¿por qué te preocupas? Cuando se perdió, estaba en el templo discutiendo con los doctores de la ley y le dice a su mamá, ¿por qué te preocupas si en los negocios mi Padre me conviene estar? Jesús fue procesado por Dios desde su infancia y creció en sabiduría, en entendimiento, en comprensión del diseño para él poder ser un medio de ejecución de ese propósito en la tierra. Entonces todo proceso nos va a llevar a que volvamos nuestro corazón a ese propósito y podamos ser participantes e instrumentos para que los diseños eternos puedan tener manifestación. Que podamos ser un vaso totalmente ajustado para recibir ese diseño. Y que no pervierta el diseño. Y que no pervierta el diseño, no lo desajuste, porque a veces nosotros recibimos el diseño del Padre Celestial, estamos claros en lo que el Señor está diciendo, pero a la hora de ejecutarlo, lo hacemos de acuerdo a nuestras propias estrategias, nuestra propia dinámica, nuestra propia prudencia, y en vez de establecer su diseño en medio del territorio donde nos ha entregado, lo que somos obstáculos a lo que el Padre Celestial ha dicho. Y por eso tienen que venir ajustes en nuestras vidas para que nosotros podamos cumplir con ese diseño tal cual el Padre Celestial así lo ha entregado. Otro de los propósitos que el Señor persigue cuando nos empieza a procesar es que podamos madurar emocionalmente, espiritualmente y nos volvamos gente completa, completamente preparados para poder hacer la encomienda que Él nos manda, porque Él nunca te va a encomendar hacer algo que no haya pasado por un proceso de preparación. Entonces todo proceso es para prepararnos para poder ejecutar correctamente la encomienda. Dios no es infiel, no es mí, para enviarnos a hacer algo si nosotros no estamos preparados para poderlo ejecutar. Así es, y dice Gálatas 4:1 que el niño tiene herencia, pero permanece en condición de esclavo, puesto que no ha madurado, todavía no tiene la edad para. Hay cosas en nuestras vidas que quizás en este momento, tú que nos estás viendo en este momento, estás sufriendo detenimiento, y es porque faltan procesos divinos en tu vida para poder madurar y poder recibir lo que el Padre Celestial necesita entregarte. Por lo menos aquellas personas que tienen hijos, no le va a entregar un carro a un niño pequeño porque no tiene la habilidad, ni el entendimiento, ni la madurez para tomar la responsabilidad de un vehículo. ¿Qué hace el Señor? Te ajusta de tal manera que tú puedas recibir la encomienda con responsabilidad, madurez y llevarla a feliz término. Y según la capacidad que el Señor te haya entregado. Por eso los procesos amplían nuestra capacidad de entrega, de servicio, de acción, de ejecución, de autoridad. Todo proceso te va a hacer divino, te va a hacer crecer en autoridad. Todo proceso te va a vincular a la encomienda
encomienda territorial que no solamente tú estás teniendo, sino que te vincula a la territorialidad y a la autoridad que tienen otros delegados también, porque los procesos nos ayudan a que no caminemos solos, sino que nos vinculan a lo colectivo o al trabajo colectivo que el Señor está desarrollando. Una de las cosas también que producen los procesos divinos, y creo que todos los que tenemos algún ministerio lo hemos visto y lo hemos experimentado, es que comienzas a andar en una sabiduría celestial que no está ajustada, una sabiduría dada por el Padre Celestial, una inteligencia entregada por el Padre Celestial para saber cómo actuar, cuándo actuar y hacerlo de manera correcta. Los procesos divinos te van a indicar cómo debes caminar, cómo debes asumir las diferentes circunstancias, qué debes hacer, qué no debes hacer, y eso te va a permitir a ti ir en sobreseguro en lo que el Padre Celestial te ha marcado. ¿Por qué? Porque hay veces, yo he conocido casos de ministros del Señor que aman al Señor profundamente, pero que se han saltado procesos divinos y están haciendo cosas que no estaban listos para hacerlas y cometen de repente imprudencias, errores, que luego el Padre Celestial tiene que comenzar a sanar, a ajustar, para volver a reposicionar a la persona en el lugar donde Él le había entregado. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? Cuando tú te sometes a un proceso divino, tu crecimiento está asegurado bajo un manto de inteligencia, bajo un manto de sabiduría, sí, y bajo una madurez en medio de nuestras vidas. Definitivamente, es importante en esta mañana que puedas reconocer los propósitos que el Señor tiene con tu proceso, porque aunque yo tal vez tenga un ministerio parecido al tuyo o tú parecido al de Noemí, aunque nuestros propósitos se parezcan y estén interlazados, los procesos son distintos según la naturaleza, la encomienda, la personalidad de cada uno de nosotros, y eso es importante reconocerlo, y sobre todo con el propósito que debemos cumplir. En estos días estaba leyendo uno de los escritos que tenemos dentro del Facebook de cómo el Señor iba a levantar una ola de poder de Latinoamérica hacia Europa, y era una ola de gente preparada en este momento para estremecer Europa. Pero lo que me llamó la atención era que el Señor decía en ese momento que los procesos que habían vivido estos latinoamericanos que están siendo preparados para ir al continente europeo eran procesos donde el Señor los había desarraigado, los estaba procesando para quitarle toda vinculación emocional, afectiva y de apego a lo que lo detuviera para la encomienda que iba a entregarle. Entonces es impresionante que los procesos que hoy estamos viviendo tienen y están relacionados con propósitos mayores que ti mismo, propósitos del reino, y tienes que reconocerlo, porque tú te dirás, oye, pero ¿por qué estoy viviendo este proceso tan duro, tan difícil, tan fuerte? Porque así de mayúsculo es el propósito que tienes que cumplir para el reino. Así es que lo importante es que esa preparación a la cual te permite el proceso divino, si no te sometes a ella, te vas a enfrentar quizá a un ambiente muy hostil, un ambiente para el cual no estás preparado, y puedes morir en tu encomienda, espiritualmente, físicamente, financieramente. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Ayudarte a ir con seguridad a la encomienda que Él te ha entregado. Por ejemplo, la preparación de los soldados y la gente que trabaja para la milicia en diferentes partes del mundo tienen que ser expuestos a verse a condiciones muy hostiles para que cuando vayan a la guerra puedan tener las herramientas necesarias, el soporte necesario para cumplir con la encomienda que le fue entregada como soldado, como coronel, o dependiendo en el rango que se maneje esta persona. Y también el proceso divino va a cambiar según el nivel de autoridad que tú vayas teniendo. Nosotros no podemos saltarnos los procesos, solo tenemos que estar tranquilos, confiados en que el Padre Celestial nos está preparando para algo grande y que va a cumplir su voluntad. Y que no podemos tratar de meternos en los procesos de otros. Cuando tú te metes a cumplir la encomienda que no es tuya, sino la de otros, vas a vivir los procesos que no te corresponden. Así que analiza muy bien qué tipo de proceso tú estás viviendo. No, nos tenemos que despedir, pero queremos declarar antes de irnos que si tú estás viviendo un proceso satánico en este momento, ese proceso declaro que se detiene. Utiliza tu autoridad y haz retroceder toda fuerza del enemigo. Si es un proceso humano, proclamo que el Señor te da la sabiduría, el entendimiento para poderlo detener y convertir ese proceso en algo positivo para tu crecimiento y el desarrollo de tu propósito. Pero si estás cumpliendo y viviendo un proceso divino, yo proclamo fortaleza en ti y que tu corazón se cede para que puedas experimentar el unirte profundamente con el Padre Celestial.
Quiero invitar también a todos que nos visiten en nuestra página web para que puedan ser parte de la Escuela de Intercesión Profética, que ya está grabada, que puedes descargar para que te conviertas en un poderoso intercesor profético. Así es, bueno, será hasta otra próxima oportunidad acá en tu espacio profético, Voz Profética para hoy.